vamos a iniciar la mesa de bienestar y ese concepto de bienestar tan protagonista, pero ya avanzo que aunque tengamos en la mesa un olímpico, no vamos a hablar de deporte ni de actividad física. Así que vamos a por ello. Y es verdad que voy a empezar con una cosa, quizá es una de las noticias que a mí me ha sorprendido en temas de bienestar últimamente. Hasta ahora el bienestar estaba muy restringido a las áreas de recursos humanos y de prevención, eso lo hemos visto en muchas empresas, pero ahora ha otorgado un protagonismo total, ¿no? El bienestar de las personas, hasta el punto que el Ministerio de Trabajo ha puesto el foco en ello. Y hace solo un mes y medio, leíamos en los medios: Trabajo sancionará a las empresas que no evalúen el riesgo de estrés de sus empleados. Es que antes no teníamos estrés, es que ahora tenemos más, es que ahora el bienestar mental es más importante. ¿Qué nos ha cambiado en pandemia? A los tres lo lanzo. Bueno, si quieres empezar. Bueno, no. Yo lo que creo es que yo creo que no éramos conscientes. Yo creo que estábamos muy enfocados en crear un lugar increíble para trabajar y estaba pegadísimo a ese concepto de la casa en la que ofrecías ese bienestar y las instalaciones y cómo creabas un entorno de colaboración, ¿no? Que era como nosotros lo veíamos y cómo llevamos el sitio. Y yo creo que de repente eso ha cambiado y toda nuestra relación con nuestro trabajo se ha concentrado en una pantalla. Como dice nuestro director de Recursos Humanos, sitting is the new smoking. Y entonces yo creo que todas esas emociones concentradas todo el día en un sitio muy pequeño, en el que además nos movemos muchísimo menos, han dado lugar, y todos lo hemos vivido, a situaciones de muchísimo estrés. Eso combinado con que hemos sido profesores, padres, o sea, cocineros, o sea, nos ha tocado hacer un montón de cosas a la vez y creo que claramente se han cambiado las tornas. Entonces, primero ha habido una parte de seguridad personal, más relacionada, ¿no? con el contagio y con la prevención de esos contagios, y luego ha habido una parte que tenía mucho que ver con el estado que había. Hemos vivido gente sobreestresada porque tenían niños pequeños y gente pasándolo fatal porque estaban solos. Los hemos tenido, o sea, hemos vivido todas las situaciones, ¿no? O personas también que lo han pasado realmente mal porque sus padres, porque familiares más mayores pues o han fallecido o han pasado por situaciones muy duras. O sea, ha sido, de verdad, ha sido un año bastante rally. Yo creo que para todos, para de repente darnos cuenta de lo importante que es lo que pasa detrás para poder estar al 100% en nuestro trabajo. Rafael, ¿cómo ves tú lo del estrés ahora respecto al anterior? Mira, yo el tema del estrés, no sé si se me oye porque... Me ha desconfigurado ahora esto. Sí. Este anuncio del Ministerio del Trabajo... Ahora no. A ver ahora sí, ¿no? Mira, este anuncio... No. Viene y va, se nota que voy a hablar del gobierno y del gobierno y no, a ver, Noemí, no sé si es la red, seguramente. Quítatelo, espera, lo dejamos encima de la mesa. Vale. Seguramente. A ver ahora, ¿no? No, te decía que este anuncio del Ministerio del Trabajo a mí me suena un poco de cara a la galería, ¿no? De fuegos artificiales. El tema de fondo, como decía Almudena, ha sido a lo que nos hemos enfrentado durante la pandemia, ¿no? La pandemia ha golpeado completamente nuestras vidas. Ahora estamos en una etapa que parece que la hemos superado, pero como decía Almudena, hemos pasado un momento horrible, ¿no? Primero no nos queríamos creer lo que pasaba. Pensábamos que era un tema de los chinos, que siempre les veíamos por los aeropuertos con mascarillas y, bueno, esta gente que hace cosas tan raras, ¿no? Se acercó a Europa con Italia y tampoco nos lo creíamos y lo teníamos aquí al lado, ¿no? Y pensábamos, bueno, han tenido mala suerte, pero esto no va a pasar nada. Y de repente, de golpe, nos dimos cuenta que había una situación nueva. Es importante recordar de dónde veníamos. Veníamos de 10 años espantosos económicamente, del 2008 al 2018. Habíamos empezado a respirar a finales del 18. El 19 ya ha sido un año de crecimiento y de optimismo y llegó la pandemia, ¿no? Y de repente nos vimos confinados en nuestras casas, nos vimos con nuestra salud y nuestras vidas amenazadas. Empezó a morir gente de una forma descontrolada. La gente ha sufrido muchísimo, la verdad es que ha sido terrible la gente a la que el COVID le ha golpeado. Yo creo que les va a dejar marcados para siempre. Seres queridos, amigos que mueren sus padres, que no les pueden decir ni siquiera adiós, ¿no? Y esto, por supuesto, ha generado un estrés horrible, ¿no?
Pero además de ver amenazada nuestra salud y nuestras vidas, de repente nuestra forma de vida se vio completamente amenazada, ¿no? Nuestras relaciones sociales, nuestra libertad, lo que más nos define como personas y, por supuesto, nuestro trabajo. Y entonces nos dimos cuenta que lo que estaba de verdad en juego era el bienestar como un concepto amplio en el que tenemos la salud, sin duda, como prioridad, pero también nuestra forma de vida, ¿no? Y yo creo que lo más importante ha sido darnos cuenta que el bienestar se consigue con esfuerzo. Y las empresas y la sociedad en su conjunto hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme para trabajar en recuperar, pues, cuotas de bienestar que estábamos perdiendo, ¿no? Y yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? En el binomio bienestar-esfuerzo, bienestar-trabajo y bienestar-solidaridad, porque durante la pandemia se produjo una situación de gente comprometida, buscando la forma de salir de esto, ayudando a los demás, haciendo un montón de cosas, de iniciativas absolutamente solidarias, y luego el espectáculo de quien quería sacar ventaja de la pandemia, ¿no? Yo quiero insistir en eso, en el concepto de esfuerzo, ¿no? Y tenemos que aprender a que el bienestar se conquista con esfuerzo, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Aprovechando que estabas, Rafael, con la palabra. ¿Cómo aprovecháis, cómo hacéis vosotros para cuidar a una plantilla con más de 20.000 empleados, además presente en Europa, en América, en Oriente Medio, en Australia? O sea, ¿cómo vivís el bienestar desde el EGNOR con esa responsabilidad? Que no quiero yo trasladarte, pero es la de 20.000 personas. ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, sí, somos 20.000 personas. Y además habéis crecido en pandemia. Eso te iba a decir, al principio de la pandemia éramos 17.000. Y en la primera etapa de la pandemia, la verdad es que estuvimos muy afectados durante los 15 o 20 primeros días, pero luego la verdad es que nos ha ayudado que muchos de los trabajos que hace el EGNOR son servicios esenciales, ¿no? Nosotros estamos en el campo de la electricidad, en el campo de la conectividad, las telecomunicaciones, y efectivamente tenemos una plantilla y la forma que tenemos de cuidarla, en el fondo, pasa, yo diría, por dos grandes ejes, ¿no? El primero, tenemos obsesión por proteger la salud de nuestra gente. Pensar que nuestro trabajo es un trabajo de riesgo, en la mayoría de los casos. Estamos en instalaciones de alta tensión, trabajamos en altura, hacemos proyectos complejos, ¿no? Y para el EGNOR de siempre la prevención ha sido una obsesión. Y el segundo tema que tenemos de cuidar a nuestra gente, pues en el fondo es generando el orgullo de pertenencia y dándoles espacio. En el EGNOR la gente tiene capacidad de tener mucha iniciativa, ¿no? Somos una compañía orientada al crecimiento interno. Toda nuestra gente empieza su carrera por abajo. Yo llevo 38 años en la compañía y eso es lo que pasa a todo el comité de dirección del EGNOR. Y luego, yo creo que esa autonomía que tiene la gente joven, esa pasión por tener un proyecto, por hacer cosas, por crecer personalmente, creo que es de verdad lo que les genera el bienestar. Es decir, el tener un proyecto donde se puede crecer profesional y personalmente, ¿no? Antes de pasar la palabra a Andrés, porque precisamente es un proyecto que hemos tenido la oportunidad, Canal CEO con United Heroes, de liderar. Hemos hecho una selección de CEOs por el bienestar y precisamente tenemos una CEO por el bienestar que ha sido protagonista, que ha sido Almudena. Entonces no quiero perder la oportunidad de preguntarte, porque hay una entrevista que todos los que estéis interesados en poder visionar esa entrevista completa, la tenéis en Canal CEO. Una entrevista en la que me gustó una cosa que ahora nos explicarás de este concepto, Almudena, del bienestar agile, que me gustaría que nos explicaras. Pero hay una frase también que dices y que precisamente a Andrés le gustó cuando estuvimos hablando y me dijo, esa frase me gusta. Me encanta la frase. Esa frase me gusta, os digo, es el bienestar nos hace elegibles. Esa es una frase de Almudena. ¿Se puede ser empleable sin apostar por el bienestar? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo estaba escuchando primero a Xavier Marrase, ¿no? cuando ha empezado, y ahora estaba escuchando a Rafael, ¿no? Y estaba hablando de ese esfuerzo. Y yo creo que todo el reto que tenemos como empresas del siglo XXI es que tenemos muchas cosas, pero resulta que es que hemos aprendido que no va de que nosotros hagamos muchas cosas, claro, va de que ayudemos
a que cada uno hagamos lo que queramos hacer. Creo que cada persona somos los dueños de nuestro destino y de nuestra autorrealización. Y entonces cuando Rafaela estaba hablando de ese bienestar requiere esfuerzo, esa iniciativa del equipo. Va mucho de eso. Claro que para ser empleable, para ser atractivos para el talento, claro que necesitamos tener una propuesta potente, que la gente se lo crea y que incluso el equipo lo recomiende y hable bien de nosotros, porque podemos decir mucho que si luego hablas con alguien de ING y te dicen, pues vaya a un sitio para estar. Dicen mucho, pues, se te cae, ¿no? Todo como un castillo de naipes, una recomendación de alguien acaba con todo en cuestión de segundos. Pero también hay que hablar mucho de qué pasa con cada uno. Y entonces nosotros empezamos a trabajar toda la cultura del Agile Way of Working en el año 2018. Bueno, llevamos trabajando en tecnología más tiempo, pero decidimos que lo teníamos que hacer todos igual, porque cuando empezamos a tener diferentes metodologías de trabajo en diferentes sitios, nos liamos. Y vuelvo a Xavier y la consistencia, ¿vale? Hay muchas cosas que se repiten mucho, pero que es verdad que son como principios universales que se cumplen siempre. Y entonces, en el Agile Way of Working dices, bueno, pues en los equipos ya no tienes jefe, y entonces tienes una moneda que tiene de un lado la responsabilidad y tiene del otro lado, ¿no? La otra cara es la autonomía. Y dices, oye, ¿puede un equipo ser autónomo y además hacerse responsable de la entrega de su trabajo sin nadie que lo supervise? Bueno, pues todo va por esa... O sea, ganas la autonomía, que te gusta mucho, como dice Rafael, pero es que también te tienes que hacer responsable. Y en esa dinámica de aprender qué quería decir ganar autonomía, pero también aprender a decir qué es hacerte responsable, llegamos a este sitio tan interesante de decir, oye, ¿cómo me responsabilizo yo de mí? Y empezamos con el desarrollo profesional. O sea, ¿qué quiero ser después? Y empezamos a trabajar qué quiero ser después de este trabajo, qué quiero ser después del siguiente trabajo, incluso qué quiero ser después de mi vida en ING. Y empezamos a hablar con esa perspectiva, para que todo el mundo les invitásemos a tener, para parar y reflexionar. Y luego ya, pues con toda esta dinámica, hemos entrado en una dinámica de empezar a entender qué quiere decir el bienestar en toda esta situación. Entonces, a mí, frases que yo he oído este año de mis compañeros. Almu, es que solo como huevos, es que tengo una tensión solo como huevos. Y entonces, Almu, es que hay muchísima reunionitis, tenemos muchísima reunionitis. Almu, es que solo como bocadillos. Todas esas cosas las hemos vivido. Y es verdad que si tú no eliges, personalmente te puede llevar a ese sitio. Entonces, la primera una es lo que eliges tú. Yo elijo hacia dónde voy en mi carrera, pero es que todos los días tengo que empezar a elegir cómo reparto mi tiempo. Si comes huevos o no comes huevos, ¿no? Claro, y sí, o sea, eso es, pero también elijo, oye, perdona, no, es que, pues hablamos dentro de un rato, me tengo que atrever a decir que no. Y luego lo de la reunionitis, que es una muy interesante, les dije, es que me da la sensación de que en el pasillo de casa no nos vamos a encontrar a nadie de la oficina, a nadie. Entonces resulta que todo implica reunión, porque es verdad que las oficinas es como un ágora en el que muchas cosas las resuelves por el pasillo. Y eso te quita mucha tensión, pero estar todo el rato con el compromiso de la hora es verdad que quita muchísima energía. Entonces hay que empezar a saber combinar eso. Entonces empezamos en ese sitio y luego nos dimos cuenta, no, es que para que a los demás les apetezca trabajar conmigo, yo me tengo que empezar a hacer cargo de esto. Como empecemos a intentar crear un sistema para que todos estemos bien y no vamos a llegar a ningún sitio, porque es difícil que el sistema funcione para todos. Es que tenemos ¿no? Nosotros somos 100% flexibles y tienes gente que dice, no, yo quiero desconexión de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y tienes otro que dice, no, yo quiero irme a las 4 de la tarde a recoger a mis hijos y quiero conectarme a las 8 de la tarde. Y entonces dices, bueno, pues eso es flexible. Flexible es que cada uno lo haga como quiera, pero también flexible es que todos todos aprendamos a decir que no de una manera constructiva, que no nos sentamos, que nos hagamos sentirse al resto rechazados, pero a la vez seamos asertivos y seamos capaces de preservar lo que nos va bien a cada uno. Y en eso estamos aprendiendo a decir que no, aprendiendo a decir que nos viene bien, aprendiendo a proponer alternativas y a facilitar, ¿no? Desde el banco las herramientas que nos permiten aprender a hacer eso mejor y a estar mejor conectados. Entonces, elegible para mí es el concepto desde mí como profesional de qué hago para que tú que trabajas conmigo te sientas bien conmigo y te apetezca trabajar conmigo. Entonces, igual que tenemos ese Net Promoter Score para los clientes en los que decimos, ¿recomendaría usted a un amigo familiar trabajar con ING? Pues estamos llegando casi a un Net Promoter Score, que lo traducimos en un 360, que solo tiene una pregunta, que es ¿recomendarías trabajar con esta persona? Y lo tenemos todos.
Entonces hay uno muy importante que es el que da el equipo directo a los compañeros, tenemos otro que es el que da los compañeros de equipo, ¿no?, en horizontal, y tenemos otro que son otras personas. Y nos lo medimos y es solo para nosotros, no hacemos nada con él, pero cada uno tenemos nuestra especie de Net Promoter Score de esos tres grupos de, ¿no?, esos tres grupos de stakeholders, por así decir, y luego lo que tienen además es uno que le recomendarías a esta persona empezar a hacer y que le pides que siga haciendo. De forma que, y eso lo recibimos cada uno, una vez al año. Y es una manera, yo diría, de empezar a aprender que nos hace ser más elegibles y a dónde llegamos. Bueno, muy interesante. ¿Y compartís el resultado? ¿Tú sabes el resultado de tus colaboradores? Yo me sé el de mis colaboradores y además yo el mío lo comparto también. De hecho, me lo he puesto en mis objetivos y lo sabe mucha gente. Porque hay cosas que tengo que hacer mejor, Yo quería Rafael. comentar simplemente. No creáis que lo hago todo bien, la verdad. No, a lo que decía simplemente, que estoy de acuerdo con las cosas que decís. Yo creo que, por ir al punto que tú decías sobre la pandemia, ¿no?, yo creo que, y desde el punto vinculando con el tema del bienestar, ¿no?, y además, a lo mejor yo estoy un poquito sesgado porque, bueno, pues mi componente deportivo siempre, pues oye, pues me sesga un poquito en algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que si tuviera que decir, o sea, lo que realmente ha generado esta pandemia es una conciencia tremenda de la necesidad de cuidarnos, es decir, de su importancia. Es decir, eso es para mí la esencia de lo que ha desencadenado todo lo demás, ¿no? Entonces, ha pasado a un primer plano el bienestar. Hablábamos antes, Luis hablaba de sostenibilidad, hablaba de tal. Ayer precisamente salía una noticia también, MAU invierte en su nueva estrategia de sostenibilidad más de 220 millones de euros con 3 pilares fundamentales y uno de ellos es el bienestar. El bienestar ha venido para quedarse, pero no solamente eso, es decir, los profesionales lo hemos incorporado en nuestra agenda. Antes siempre queríamos sacar tiempo, todos queríamos hacer deporte, cuidarnos más, pero siempre al final la parte personal, la parte profesional. No conseguíamos, dice, oye, pues bueno, la semana que viene ya retomo otra vez, corro un poco, hago mis tal, me cuido con la comida. Hay otro componente que es el emocional mental que se ha incorporado en esta pandemia, que yo creo que forma parte de ese bienestar integral y forma parte del físico y el emocional. Pero es que en estos momentos el bienestar se ha convertido en la prioridad de todo el mundo y fundamentalmente de las empresas, porque yo creo que los profesionales, dentro de su propuesta de valor, que van a exigirle a la empresa, va a estar que el bienestar forme parte de esa propuesta de valor que le ofrecen, ¿no? Con lo cual, yo en mi caso era un poco una excepción, porque siempre he sido bastante tal, pero quitando esas excepciones, en estos momentos es una prioridad el bienestar. Yo creo que todo el mundo de una u otra manera lo tenemos en nuestra agenda. Antes le dedicábamos menos tiempo y ahora sabemos que esas rutinas saludables son imprescindibles para nosotros, que nos hacen sentirnos más fuertes y nos ayudan a enfrentarnos también un poco al día a día y a todo lo que va a venir, porque, como decías tú, Rafael, oye, esto ha venido, los chinos pensábamos que tal, ahora nos dicen que ya nos hemos vacunado y tal, pero sinceramente te dice alguien que el año que viene no viene otra variante y otra historia y tal. O sea, con lo cual va a formar parte del ADN de la compañía. Las compañías que no tengan un programa de bienestar dentro, en su forma transversal, apoyado por la alta dirección y con objetivos compartidos, creo que van a tener un problema de retención de ese talento tan esencial que ahora las empresas necesitamos para salir adelante. Pero fijaros, a través del concepto del ser elegible, nos hablaba Almudena de la autonomía, ¿no?, de cada persona y de esa responsabilidad, ¿no? Sin embargo, vosotros desde United Heroes, Andrés, que acompañáis a un montón de empresas en programas saludables, ¿tenéis la sensación de que se necesitan como palancas para motivar esos hábitos, ¿no? Porque los hábitos es lo más difícil de cambiar en las personas, ¿no? Se necesitan, da igual, seas líder o no seas líder, ese cambio de hábitos es lo más difícil, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que se necesitan esas palancas de cambio? Hay que animar. Sí, claro, yo creo que son fundamentales, pero partiendo de la base de que ahora tenemos mucho terreno ganado, es decir, a la gente no hay que decirle ahora que tiene que cuidarse. Por la gente ya es consciente de que tiene que cuidarse. Otro tema es cómo tú estableces una estrategia de implementación de un programa de bienestar
Vosotros en vuestras compañías seguro que tenéis un montón de iniciativas en ese sentido, y lo importante es cómo somos capaces de que esas personas se activen, ¿no? Desde el punto de vista físico, que no es el único, y desde el punto de vista emocional, que en estos momentos es lo que está demandando más la gente. Pero no nos olvidemos que el bienestar es integral. O sea, el físico apoya al emocional y el emocional apoya al físico. No puedes olvidar ninguno de los dos. Claro. Ahora, hay muchas empresas, muchas propuestas y presentaciones que están con el tema físico, pero no te olvides del emocional, del físico, porque el físico te ayuda al emocional, no solamente es el emocional, ¿no? Yo no puedo hablar así. Sí, ahora sí, Rafael. No se acaba de oír bien, ¿no? No me funciona, ¿no? Sí, ahora sí, Ahora. sí. A ver, tú decías al principio, Noemí, de tu intervención, que muchas palabras acaban perdiendo el sentido a base de utilizarlas mucho, ¿no? Y hay conceptos que todos compartimos y que estamos de acuerdo en que son importantes, pero que muchas veces en la historia de la humanidad acaban convirtiéndose en lo contrario de lo que se predica, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas religiones, que a través del concepto de espiritualidad o de trascender acaba la interpretación del ser humano convirtiendo algunas religiones en un horror, ¿no? Entonces, con el tema del bienestar yo creo que hay que tener cuidado. Desde luego comparto absolutamente lo que dice Andrés y lo que dice Almudena. Y lo más importante creo que es lo que ha dicho Almudena, que es el concepto de responsabilidad. Es decir, el bienestar es una palabra que mal utilizada puede llevarnos a pensar, y más en una sociedad desarrollada y en los países occidentales ricos, que lo importante es alimentarse bien, hacer deporte. Y eso no es la esencia que está en la agenda de una empresa, ¿no? En la agenda de una empresa, las empresas van bien porque los que trabajamos en ellas nos sacrificamos mucho y hacemos cosas, bueno, pues que son importantes. Vamos a ver, lo que quiero decir, estoy incomodísimo con esto del micrófono. No te pongas la mano aquí, que yo creo que no depende de la diadema. Es que no entra. No depende de la diadema. Estarás más cómodo, Rafael. Sí. No es de la diadema, no es de la diadema, es que se ha aflojado de aquí. Ya lo tiene usted. Ya está. Pero no depende de la diadema, no toco Rafael, nada, vale. no estés incómodo ahí. Bueno, intento hablar más alto, ¿vale? Y así solucionamos el tema del micrófono. Ahora se oye mejor. Se oye muy bien. Claro, se ve mejor. Yo a lo que voy es que, mira, eso lo estamos viendo, por ejemplo, en la clase política, haciendo grandes discursos sobre la sociedad de bienestar. La sociedad de bienestar solo es posible, insisto otra vez, en el concepto de esfuerzo y de generación de prosperidad. Y ese es un discurso que muchas veces falta, ¿no? Entonces, en las empresas, lo que no podemos es perder el objetivo de que hay que ser responsables. Esa autonomía que decía Almudena es fantástica, que la gente tenga la mayor flexibilidad posible, que tenga los horarios que quiera tener, pero que no olvide la responsabilidad, ¿no? Y pensar, nosotros seguramente en el EGNOR estamos, al ser una empresa de servicios, estamos muy obsesionados con eso, ¿no? Es decir, el bienestar está muy bien, pero cuando a las 4 de la mañana hay una avería en un hospital, alguien tiene que ir, ¿eh? O cuando tienes que llevar energía eléctrica o gas o telecomunicaciones a alguien que se ha quedado sin internet, ¿no? Entonces, no caigamos en el buenismo de predicar el bienestar físico, de alimentarse bien. Yo creo que eso entra en el ámbito personal de las personas, ¿no? Y dentro de la empresa lo que tenemos es que trabajar en autonomía para la gente, que no olvide la responsabilidad, en darles un proyecto profesional. Si tienen voluntad tendrán un camino de desarrollarse. Y lo demás, creo que es muy importante lo que ha hecho Almudena. Ellos tienen que aprender a decir que no. Oye, pues que necesito un tiempo para ir al gimnasio o necesito un tiempo para ir a casa a comer. Pero no santifiquemos el bienestar por encima de todo. O sea, el bienestar es... Bueno, pues... Me gusta la idea de lo de las palabras que pierden el significado, pues seamos muy conscientes, ¿no?, de que por el camino alguna de estas 10 que hemos elegido también puede perder el significado y detrás hay ideas y valores más profundos, ¿no?, como decíais, del esfuerzo. Porque más, fíjate, nosotros seguramente tenemos mucha sensibilidad con esto. El EGNOR desarrolla su trabajo en 55 países del mundo, ¿no? África y Latinoamérica son mercados en los que el EGNOR lleva mucho tiempo trabajando. Y claro, el concepto de bienestar en estos países, enfrentado al concepto de bienestar de Europa o de Occidente, no tiene nada que ver.
cuando el EGNOR en Senegal o en Angola hace una instalación eléctrica o lleva agua a una población y contrata mano de obra local y creamos una escuela de formación, esas personas que se ponen un uniforme del EGNOR y están encargadas de hacer un pequeño mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica, ellos han conseguido un bienestar del que están orgullosos porque se están realizando a través de un trabajo. Entonces, creo que hay que centrarse mucho en eso, ¿no? En el desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias, hay muchísimos temas. Sí. Muchísimas gracias, Almudena, Rafael, Andrés, un placer conversar con vosotros. Gracias por la charla sobre bienestar en profundidad. Gracias. Muchas gracias, un aplauso. Hay gente extraordinaria entre nosotros. Héroes. Preparados con la energía vital necesaria para afrontar cualquier desafío. Con una capacidad asombrosa de superación. Creativos, con actitud emprendedora, que se cuidan por dentro para darlo todo ahí fuera, para no rendirse nunca, para ayudar a los demás. ¿Los quieres en tu empresa? Con nuestro plan de bienestar y deporte, los tienes. Son tus empleados. United Heroes. Despierta al héroe que llevan dentro.